Me negué a firmar un préstamo para mi yerno, quien había estado usando mi dinero como un cajero automático durante años. Mi propia hija, a quien yo había mantenido por muchos años, me dijo con frialdad: «Entonces no esperes quedarte aquí por mucho tiempo». Decidí que no podía soportarlo más y me fui por mi cuenta. Más tarde, me rogaron que volviera. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos escuchas en los comentarios. Los platos de la cena tintineaban unos contra otros mientras los disponía alrededor de la mesa de caoba. Las noches de marzo en la gran ciudad todavía conservaban el rigor del invierno, pero nuestro comedor se sentía cálido. Demasiado cálido, quizás. Marcos tenía esa mirada de nuevo, esa en la que sus ojos se iluminaban como los de un niño en la mañana de Navidad, mientras sus dedos danzaban sobre la pantalla de su tableta. Alejandro, justo a tiempo, giró el dispositivo hacia mí. Gráficos y tablas brillaban en azul contra la cocina oscurecida. He estado trabajando en algo increíble. Sofía se detuvo a medio paso, con un cuenco de puré de patata suspendido en sus manos. Muéstrale, cariño. Continué colocando los tenedores. Mis movimientos eran automáticos después de 5 años viviendo aquí. Las fotos familiares en el aparador captaron mi visión periférica. La boda de Sofía, las graduaciones de los chicos, las grandes cenas familiares, 15 años de recuerdos, 15 años de cheques firmados, hipotecas pagadas, emergencias cubiertas. ¿Esto es Alejandro? La voz de Marcos llevaba esa confianza de emprendedor que yo había aprendido a reconocer. Mi empresa de tecnología. Tenemos la plataforma de software lista, las pruebas beta completadas. Solo necesito respaldo para los servidores y el espacio de oficina. La tableta se inclinó de nuevo hacia mí. Los números saltaron a la vista. $200,000 de inversión inicial, rendimientos proyectados, análisis de mercado. Mi pecho se oprimió. Sé que siempre nos has apoyado, continuó Marcos, inclinándose hacia adelante. Esta vez es diferente. Esto no es un préstamo. Es una inversión en nuestro futuro. El futuro de Sofía. El futuro de los chicos. Mi mano dejó de moverse. El último tenedor flotaba sobre el último puesto de la mesa. Marcos, la palabra salió más áspera de lo que pretendía. Llevo 15 años ayudando económicamente. La cabeza de Sofía se levantó de golpe. Papá, esto es muy importante para nosotros. Estoy harto de ser su cajero automático. Un silencio se estrelló sobre la habitación como una ola. El cuenco en las manos de Sofía tembló ligeramente. La pantalla de la tableta de Marcos se atenuó hasta quedar en negro. El rostro de Sofía se transformó. El color se drenó de sus mejillas y luego regresó en manchas rojas de ira. Su voz, cuando llegó, llevaba una frialdad que hacía que el aire de marzo de afuera pareciera tropical. Entonces no esperes quedarte aquí por mucho más tiempo. El tenedor se me resbaló de los dedos, cayendo con estrépito contra el suelo de madera. ¿Qué acabas de decir? ¿Me has oído? Sofía dejó el cuenco con una fuerza deliberada. El puré de patata se desbordó por el borde. Si no vas a ser parte del éxito de esta familia, quizás no deberías ser parte de esta familia en absoluto. Marcos intentó tomarla del brazo. Sofía, vamos a... No, ella se lo sacudió. Estoy cansada de andarme con rodeos. Le hemos dado un hogar durante 5 años. 5 años. Y ahora, cuando lo necesitamos, cuando realmente lo necesitamos, nos da la espalda. La habitación giró ligeramente. Hacía 22 meses, después de que Elena muriera, Sofía había insistido en que me mudara. La familia cuida de la familia, había dicho entonces. Ahora, esos mismos labios me decían que me fuera. Sofía, por favor. Mi voz sonaba extraña, más vieja que mis 75 años. No quise decir, ahórratelo. Se giró hacia la cocina, sus tacones resonando contra el suelo como balas. La cena se enfría. Me quedé allí, mirando el puesto sin terminar. El tenedor yacía donde había caído, capturando la luz del candelabro del techo. Marcos se aclaró la garganta, murmuró algo sobre revisar correos electrónicos y se retiró a su oficina. Mis piernas se sentían inestables mientras caminaba hacia las escaleras. Cada paso resonaba en el repentino silencio. Detrás de mí, oí a Sofía moverse por la cocina,
haciendo sonar los platos agresivamente, manifestando su ira a través del sonido. En mi habitación, cerré la puerta y me senté en el borde de la cama. Las fotos familiares en mi mesita de noche parecían burlarse de mí ahora. Sofía a los 16, radiante con su vestido del baile de graduación. Sofía a los 33, sosteniendo a la recién nacida Valeria. Sofía la Navidad pasada, con los brazos alrededor de Marcos, ambos sonriendo a la cámara. ¿Cuándo se había convertido la gratitud en expectativa? ¿Cuándo se había convertido mi ayuda en un derecho adquirido? Fuera de mi ventana, el perfil de la gran ciudad parpadeaba en la distancia. En algún lugar, otras familias estaban cenando. Cenas normales. Cenas donde el amor no venía con etiquetas de precio. Pasaron las horas. La casa se había quedado en silencio, excepto por voces ahogadas que venían de abajo. Sofía y Marcos discutiendo, sus palabras indistintas, pero su ira cristalina. El reloj digital de mi mesita de noche marcaba las 9:17 de la noche cuando finalmente me moví. El archivador en la esquina había sido mi compañero constante desde la muerte de Elena. La organización siempre había sido mi fuerte. Un hábito aprendido en el ejército y reforzado a través de décadas de matrimonio. Cada recibo, cada talón de cheque, cada extracto bancario, todo cuidadosamente categorizado y almacenado. Abrí el cajón inferior. Las guías metálicas protestaron con un chirrido cansado. Registros financieros. Sofía y Marcos leía la pestaña de la carpeta más gruesa. Mi letra, precisa y metódica. Dentro, los papeles crujieron mientras los extendía sobre mi escritorio. Extractos bancarios, cheques cobrados, recibos de transferencias. Un rastro de papel de 15 años de ayuda que de alguna manera se había convertido en obligación. La boda fue lo primero. Junio de 2009. El recibo del lugar, del servicio de catering, del fotógrafo. Mi firma en la línea final. $50,000. Para nuestra princesa, le dije a Elena entonces, merece un cuento de hadas. La calculadora de mi escritorio cobró vida con un suave pitido. Los números comenzaron a acumularse. Pagos mensuales de la hipoteca. $4,200. Multiplicado por 12 meses. Por 5 años desde que compraron la casa. Mi bolígrafo arañaba el papel de un bloc de notas. $252,000. Pagos del coche todoterreno de Sofía. Del sedán de Marcos cuando el suyo viejo se estropeó. Primas de seguro cuando su crédito no podía asegurar tasas decentes. Cada cheque fotografiado con mi teléfono antes de enviarlo por correo. Un hábito que Elena me había enseñado. Guarda siempre registros, Alejandro. Los números crecían. La matrícula universitaria de Valeria. $15,000 solo el semestre pasado. La escuela técnica de Javier. Otros $8,000. Regalos de Navidad. Celebraciones de cumpleaños. Reparaciones de emergencia cuando el calentador de agua inundó el sótano. Facturas médicas cuando el seguro de salud de la empresa de Marcos caducó. Fondos para las vacaciones de su viaje de aniversario a un lugar tropical. La cirugía de conducto radicular de Sofía, que no podía esperar a que su cobertura dental entrara en vigor. Mis dedos se movían sobre las teclas de la calculadora como un pianista tocando una marcha fúnebre. Cada entrada elevaba el total. $300,000, $350,000, $400,000. El teléfono en mi mesita de noche parecía observar mientras lo alcanzaba. La línea de atención al cliente de 24 horas del banco respondió al segundo timbre. Soy Alejandro Vargas. Número de cuenta. Recité los dígitos que había memorizado décadas atrás. Necesito cancelar las transferencias automáticas a la cuenta que termina en 4, 7, 3, 9. Estaré encantado de ayudarle con eso, señor Vargas. ¿Puedo preguntar el motivo de la cancelación de estas transferencias? Mi reflejo me devolvía la mirada desde la ventana oscurecida. Pelo canoso, ojos cansados, pero algo nuevo en el gesto de mi mandíbula. Estoy cansado de que me den por sentado. Señor, cancele las transferencias. 20 minutos después, colgué el teléfono y volví a mis cálculos. El recuento final me dejó sin aliento. $487,000. Casi $500,000 en 15 años. El dinero del seguro de vida de Elena
mi pensión militar, nuestros ahorros de 40 años de vida cuidadosa, todo fluyendo hacia una hija que pensaba que le debía más. Los documentos del poder notarial yacían en el fondo de la carpeta. El nombre de Sofía en una pulcra letra legal, dándole acceso a mis cuentas por conveniencia y para emergencias. Mi firma de hace 3 años. Cuando la recuperación de una cirugía de rodilla dificultaba las visitas al banco, pasé los papeles por la trituradora de mi escritorio, viendo cómo la autoridad legal se transformaba en tiras de confeti. Por primera vez en horas, sonreí. Mañana traería cambios. Esta noche, sin embargo, dormiría mejor que en meses. La pantalla de mi portátil cobró vida. Alquileres de apartamentos en la ciudad, rascacielos céntricos con vistas, barrios tranquilos cerca de las líneas de autobús, lugares de un dormitorio donde las únicas obligaciones familiares serían conmigo mismo. La casa a mi alrededor crujía y se asentaba, pero apenas la oía. Ya estaba planeando mi escape. La luz del sol del viernes por la mañana entraba a raudales por las ventanas del apartamento en el centro de la ciudad, proyectando sombras geométricas sobre los suelos de madera. Catalina Torres, la agente inmobiliaria, señaló hacia la cocina con entusiasmo profesional. Perfecto para una persona, señor Vargas. A poca distancia del mercado principal. Rutas de autobús a todos los lugares a los que querría ir. Asentí, apenas escuchando su discurso de práctica. El espacio se sentía bien, limpio, silencioso, mío. El parque de enfrente tiene bancos donde a los residentes les gusta leer, señaló a través de la ventana del salón. Muy tranquilo después de años de caos. Lo tomo. Catalina se detuvo a media frase, su sonrisa vacilando ligeramente. ¿No quiere ver el dormitorio? ¿El baño? ¿No hemos discutido los términos del contrato? Necesito paz más que metros cuadrados, saqué mi chequera. ¿El primer mes de alquiler y el depósito de seguridad? 2 horas más tarde, estaba sentado en mi camioneta fuera de la casa del barrio residencial. El coche de Sofía no estaba. Su turno del viernes en la cafetería no terminaría hasta las 3. El sedán de Marcos también faltaba. Probablemente en su espacio de cotrabajo, persiguiendo otra gran idea. La llave de la casa se sentía más pesada de lo habitual mientras abría la puerta principal. Moviéndome por las habitaciones que había llamado hogar durante 5 años, tomé decisiones rápidas. ¿Los álbumes de fotos de mi matrimonio? Míos. ¿Mis medallas de servicio militar del tocador del dormitorio? Mías. ¿El sillón reclinable de cuero que Elena me había comprado para mi 70º cumpleaños? De ellos. Se habían acostumbrado a su presencia. El piano en el salón había sido el orgullo de Elena. Sofía lo había reclamado después del funeral, diciendo que sería perfecto para cuando Valeria trajera a sus hijos algún día. Que se quede con esos sueños. El servicio de mudanzas llegó al mediodía con 3 trabajadores y un camión que apenas cabía en la entrada. El jefe de equipo, un joven de ojos amables, se acercó con cuidado. Señor Vargas, lo tenemos registrado para una mudanza de un dormitorio, con descuento para mayores aplicado. ¿Es correcto? Le entregué una lista escrita a mano. Todo lo que está marcado con cinta azul se va. Todo lo demás se queda. Y el piano, señor, es una pieza preciosa. Observé por la ventana cómo cargaban mi escritorio, mis libros, mis recuerdos cuidadosamente empaquetados. Déjenlo. Pertenece a otra persona ahora. La parte más difícil fue el joyero de Elena. Sofía había insistido en que me lo quedara, diciendo que tal vez algún día querría dar piezas a Valeria o a futuras nietas políticas, pero esas conversaciones ocurrirían en mis términos ahora, si es que ocurrían. El sobre que dejé en la mesa de la cocina era blanco y liso, sin remitente. Dentro, una sola hoja de papel con 2 párrafos. Sofía y Marcos. Me he mudado. Las llaves están en la encimera. Descubrirán que he cancelado mi apoyo financiero. Querían independencia de mis expectativas. Les doy independencia de mi ayuda. No me contacten hasta que estén listos para disculparse. Mi nueva dirección permanecerá privada hasta entonces. Alejandro. Mi teléfono sonó mientras firmaba papeles en mi nuevo apartamento. El nombre de Sofía en el identificador de llamadas. Papá, ¿qué es esto? Tus cosas no están. Hay una nota, me he mudado. No puedes simplemente irte. Este es tu hogar.
La voz de Marcos se unió a la llamada a través del altavoz. Alejandro, podemos solucionar esto. Lo de la empresa. Podemos encontrar otros inversores. Tú me dijiste que no esperara quedarme mucho más tiempo. Mi voz se mantuvo nivelada. Tranquila. Seguí tu consejo. Estaba enfadada. No quise decir, no vengan a buscarme. No vuelvan a llamar hasta que estén listos para tener una conversación real sobre el respeto. Terminé la llamada y apagué el teléfono. A través de la ventana de mi nuevo apartamento, las luces nocturnas de la ciudad comenzaron a parpadear. Mañana, exploraría mi nuevo barrio. Encontraría una buena cafetería. Tal vez visitaría la biblioteca. Esta noche, sin embargo, pediría una pizza y me la comería a mi propio ritmo, en mi propio espacio, sin nadie esperando nada de mí, excepto la propina para el repartidor. Las puertas giratorias del Banco Nacional me introdujeron en un mundo de suelos de mármol y conversaciones en voz baja. La mañana del lunes en el centro de la ciudad llevaba el peso de los negocios serios, y me sentía preparado para ello. Mi cita con Julián Castro estaba programada para las 9:30, pero había llegado temprano. La preparación se había convertido en mi nueva religión. Señor Vargas, Julián se levantó de detrás de su escritorio de caoba, extendiendo un firme apretón de manos. 20 años más joven que yo, probablemente, pero su traje gris imponía respeto. Tengo la información de su cuenta abierta. Nos instalamos en su oficina con vistas a la calle principal. A través de ventanales de suelo a techo, observé a los viajeros apresurarse hacia sus responsabilidades mientras yo me preparaba para despojarme de las mías. ¿Quiere cancelar la transferencia automática de $4,200 mensuales? Sus cejas se arquearon ligeramente. Ha estado activa durante 5 años sin interrupción. Sí saqué la carpeta que había organizado durante el fin de semana, y me gustaría revisar exactamente cuánto se ha transferido en total. Julián tecleó comandos en su ordenador con eficiencia practicada. Los números caían en cascada por su monitor. Su expresión se volvió más seria a medida que el recuento aumentaba. Caramba, se corrigió. Disculpe. El total es de $487,000 en 15 años. Eso incluye los pagos de la hipoteca, pero también transferencias más pequeñas, fondos de emergencia, pagos de matrículas, que paguen su propia casa. La finalidad en mi voz pareció sorprenderlo. Imprimió el resumen del extracto, las páginas cálidas de la impresora láser. Cada línea representaba otra pieza de mi independencia que había cambiado por la armonía familiar. Al mediodía, estaba sentado frente a Ricardo Fuentes en su bufete de abogados a 3 manzanas de distancia. Su secretaria me había hecho un hueco después de que mencioné protección de activos y planificación patrimonial en la misma frase. Los abogados apreciaban la urgencia cuando venía con horas facturables. La protección de activos a su edad es sabia. Ricardo extendió documentos sobre la mesa de conferencias como un general planeando una estrategia de batalla. Fideicomisos irrevocables. Exenciones de la vivienda familiar. Consideraciones en el extranjero si es necesario. Quiero proteger lo que queda de cualquier reclamación que mi hija pueda hacer. El bolígrafo de Ricardo se detuvo sobre su bloc de notas legal. Las disputas familiares pueden complicarse. La mejor defensa es una estructura adecuada antes de que surjan los problemas. Pasamos 2 horas creando barreras alrededor de mis ahorros restantes. Fideicomisos de protección de activos, designaciones de beneficiarios, nombramientos de albaceas. El nombre de Valeria aparecía a lo largo de la documentación como beneficiaria principal. Siempre había sido honesta conmigo. Nunca exigente. Nunca manipuladora. Valeria recibe todo a través del fideicomiso, explicó Ricardo mientras yo firmaba un documento tras otro. Su hija no tiene ningún derecho legal sobre estos activos una vez que se establezca el fideicomiso. El notario público llegó a las 3 en punto. Una mujer severa que verificaba las firmas con precisión militar. Cada sello se sentía como otra cerradura encajando en su lugar. Mi fortaleza financiera se estaba volviendo inexpugnable. Caminando de regreso a mi apartamento, llevaba un portafolio de cuero lleno de copias certificadas. Su peso se sentía más ligero que los pagos de la hipoteca que había estado cargando durante años. Mi teléfono vibró mientras subía las escaleras hacia mi unidad. Mensaje de texto de un número desconocido. Papá, soy Marcos. Necesitamos hablar. Pasaré esta noche a las 7. Borré el mensaje sin responder. Que viniera.
Ahora tenía documentos legales y algo más valioso: el conocimiento de que podía decir no sin consecuencias que importaran. El sol de la tarde se inclinaba a través de las ventanas de mi salón mientras archivaba los documentos del fideicomiso en mi nuevo gabinete. Todo organizado, todo protegido, todo finalmente bajo mi control. El timbre de mi puerta sonaría pronto. Las 7 en punto llegaron con precisión matemática, seguidas por el timbre de mi puerta. A través de la mirilla, el rostro de Marcos aparecía distorsionado pero reconocible, su expresión cuidadosamente arreglada en líneas de disculpa. Un ramo de rosas amarillas ocupaba su mano izquierda, una ofrenda de paz comprada en la tienda. Alejandro entró sin ser invitado, escaneando mi escaso apartamento con una decepción mal disimulada. Bonito lugar, muy minimalista. Acepté las flores con una cortesía neutral, dejándolas en la encimera de la cocina sin buscar un jarrón. ¿Te envió Sofía? Estaba molesta después de lo que pasó el miércoles. Marcos se acomodó en mi sofá de segunda mano, sin ser invitado, cruzando las piernas con confianza practicada. Ya sabes lo emocional que se pone. No quiso decir lo que dijo sobre que te fueras. Siéntate. Marcos elegí el sillón frente a él, manteniendo la distancia. ¿Cuándo fue la última vez que te acordaste de mi cumpleaños? Su sonrisa vaciló. ¿Qué? ¿Mi cumpleaños? ¿Cuándo fue la última vez que te acordaste sin que Sofía te lo recordara? Las manos de Marcos gesticularon vagamente. La energía de emprendedor buscando dirección. Eso no es realmente. Estamos hablando de asuntos familiares importantes aquí. 14 de febrero me recliné, observando su rostro procesar la información. El mismo día de San Valentín. Difícil de olvidar, uno pensaría, pero tú lo has hecho. Durante 12 años seguidos. Alejandro, eso es diferente. Estamos discutiendo el futuro financiero de la familia. Me levanté, moviéndome hacia la ventana de la cocina que daba a la calle. El coche de alta gama de Marcos estaba aparcado ilegalmente en una zona de carga. Las luces de emergencia parpadeando como una emergencia que solo existía en su mente. Visita al hospital la primavera pasada, mantuve mi voz conversacional. Cirugía de reemplazo de rodilla. 3 días en recuperación. Estaba ocupado con los informes trimestrales. Sofía vino una vez. Trajo flores de la tienda de regalos de abajo. Tú enviaste una tarjeta. Marcos se inclinó hacia adelante, su tono volviéndose más agudo. ¿Qué tiene que ver esto con mi propuesta de negocio? Te estoy ofreciendo una oportunidad de inversión, no pidiendo caridad. $200,000 a alguien que olvida mi existencia a menos que necesite dinero. Me volví desde la ventana. Eso no es inversión, Marcos. Eso es un delirio. Su cuidada compostura se resquebrajó. Bien. ¿Quieres honestidad? Sofía y yo hemos estado llevando a esta familia durante años, organizando cenas, gestionando tu vida social, dándote un propósito después de que Elena muriera. Nos lo debes. Mi propósito ahora es tener paz sin sus constantes demandas. Marcos se levantó bruscamente, caminando de un lado a otro de mi pequeña mesa de comedor. No puedes simplemente abandonarnos. Tenemos planes, compromisos, gente que depende de nosotros. Encuentra otro cajero automático. Te arrepentirás de esto. Su voz se elevó a un nivel que probablemente violaba mi contrato de alquiler. Cuando esta oportunidad te pase de largo, cuando estés sentado aquí solo mientras nosotros tenemos éxito. Ya estoy sentado aquí solo. La diferencia es que yo lo elegí. Marcos agarró su chaqueta del brazo del sofá. Sus movimientos bruscos por la frustración. Esto no ha terminado. Alejandro. La familia no desaparece, simplemente porque estés teniendo una especie de momento de vejez. Cerró mi puerta de un portazo lo suficientemente fuerte como para hacer sonar el marco. A través de mi ventana, lo vi caminar furioso hacia su coche, sacando su teléfono del bolsillo antes de llegar a la puerta del conductor. Las rosas que había traído yacían abandonadas en mi encimera, todavía envueltas en el plástico de la tienda de comestibles que hubiera elegido para máxima conveniencia y mínimo pensamiento. Estaba tirándolas a la basura cuando unos faros barrieron mi ventana. Un sedán plateado se detuvo detrás del coche partido de Marcos, el coche de Sofía. Se sentó al volante durante varios minutos, con el teléfono pegado a la oreja, probablemente recibiendo el informe de Marcos sobre su misión fallida. Mañana traería su intento. Esta noche, sin embargo,
calentaría las sobras de pizza y vería las noticias en paz. El viernes por la tarde trajo a Sofía a mi puerta con precisión teatral. Había estado esperando su visita desde el martes por la noche, cuando había pasado en coche por mi edificio 2 veces en misiones de reconocimiento que había observado desde la ventana de mi cocina. Papá se paró fuera de mi puerta sosteniendo una caja de pastelería blanca. Su sonrisa tan brillante como la iluminación de un escenario. Te traje tu tarta de manzana favorita de la pastelería del centro. El olor a canela y falsa nostalgia la siguió hasta mi apartamento. Se había vestido con cuidado, un suéter azul suave, maquillaje mínimo, el atuendo que usaba cuando buscaba simpatía en lugar de imponer atención. Igual que la que hacía mamá, continuó, colocando la caja ceremoniosamente en mi encimera. ¿Recuerdas cómo horneaba una cada domingo después de la iglesia? Recordaba a Elena quemando más tartas de las que completaba con éxito, pero decirlo descarrilaría el guión preparado de Sofía. Aunque a fe, eso sería encantador. Nos movimos a través de los gestos de la normalidad doméstica, midiendo el café molido, llenando la máquina, disponiendo platos que ambos sabíamos que permanecerían sin usar. Sofía se posó en mi sofá con una estudiada naturalidad, su bolso posicionado para un fácil acceso a los pañuelos. He estado pensando en cuando me enseñaste a andar en bicicleta, su voz llevaba matices nostálgicos. Corriste a mi lado durante 3 manzanas, aunque te dolía la espalda. Eso fue hace 40 años. Siempre estuviste ahí para mí. Obras de teatro escolares, graduación. El día de mi boda sus ojos brillaron en el momento justo. Has sido el padre más comprensivo que cualquier chica podría pedir. La cafetera terminó de preparar con indiferencia mecánica. Llené 2 tazas, añadiendo crema a la suya como le había gustado desde la infancia. Memoria muscular de décadas de cuidado. ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste en el hospital después de mi cirugía? La actuación de Sofía se detuvo. Papá estaba abrumada con el trabajo. Los chicos tenían problemas. Marcos vino una vez. Tú enviaste flores. Eso no es justo. Sabes lo ocupadas que se ponen las cosas. Valeria condujo desde su ciudad 2 veces esa semana. Me acomodé en mi sillón, manteniendo el contacto visual. Javier llamó todos los días para ver cómo estaba. El labio inferior de Sofía tembló con una vulnerabilidad practicada. Me estás castigando por ser humana, por tener responsabilidades. Estoy eligiendo la independencia sobre la obligación. Las lágrimas comenzaron entonces, lo suficientemente genuinas a pesar de su conveniente sincronización. Perderemos la casa sin tu ayuda. Los niños se quedarán sin hogar. La oportunidad de negocio de Marcos podría salvarnos, pero solo si actuamos rápido. Quizás es hora de que busques un trabajo a tiempo completo en lugar de a tiempo parcial. Su llanto se detuvo abruptamente, reemplazado por una aguda indignación. Trabajo mucho, gestionando un hogar, apoyando la carrera de Marcos, criando a los niños. Valeria tiene 20 años. Javier tiene 22. ¿Qué niños necesitan ser criados? Te has vuelto cruel. Sofía buscó su bolso, sacando pañuelos con precisión mecánica. Mamá tendría el corazón roto al ver en lo que te has convertido. Este no es el padre que me crío. El padre que te crío está cansado de ser tu red de seguridad financiera. Se levantó con una dignidad herida, dejando la caja de tarta sin abrir en mi encimera como evidencia de mi falta de corazón. Bien, pero cuando estés sentado aquí solo, preguntándote por qué tu familia ya no te visita, recuerda esta conversación. Después de que se fue, abrí la caja de pastelería. La tarta se veía perfecta. Corteza dorada, aberturas decorativas, presentación profesional, un sentimiento comprado en una tienda con un disfraz casero. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto 20 minutos después. El nombre de Javier en la pantalla. Abuelo, ¿puedo ir a verte el domingo? Mamá y papá están actuando raro. Sonreí, escribiendo de vuelta. Sí, trae tu apetito. Al menos un miembro de la familia parecía interesado en la conversación en lugar del comercio. El domingo por la tarde trajo a Javier a mi puerta con la confianza casual de alguien a quien nunca le han dicho que no. Todavía tenía la llave que le había dado años atrás, pero eligió llamar. Una pequeña cortesía que me sorprendió. Hola. Abuelo entró perezosamente por mi puerta, inspeccionando mi apartamento con una decepción apenas disimulada.
Mamá dijo que te mudaste a un sitio pequeño. Sus vaqueros colgaban bajos, las botas de trabajo desatadas, la camisa de franela arrugada de haber dormido con ella. 22 años y todavía vistiéndose como un adolescente que había dejado de intentarlo. ¿Café? Me moví hacia la cocina, necesitando actividad para procesar su presencia. Claro, Javier se dejó caer en mi sofá sin ser invitado, sus piernas extendiéndose sobre los cojines que había arreglado cuidadosamente esa mañana. Bonito lugar, supongo. Muy limpio. La cafetera gorgoteó mientras estudiaba su reflejo en la ventana de la cocina. La misma mandíbula obstinada que su madre. La misma energía inquieta que su padre. Pero los ojos de Elena, marrones y amables con motas doradas. Bueno, abuelo, necesito un favor. Su voz llevaba la estudiada naturalidad de alguien que había ensayado esta conversación. $3,000. La situación de la tarjeta de crédito se me fue un poco de las manos. Serví 2 tazas, añadiendo crema a la suya como solía hacer Elena. ¿Cuándo piensas devolverlo? No tienes trabajo. Encontraré trabajo pronto. Quizás algo con coches. Sabes que soy bueno con los motores. Francisco Peña está buscando un ayudante de mecánico. Saqué la tarjeta de visita de mi cartera, donde había esperado 3 semanas este momento. $15 la hora. Todos los beneficios después de 90 días. El rostro de Javier se arrugó en familiares patrones de resistencia. Abuelo, no quiero trabajar para un tipo cualquiera. Necesito dinero rápido para saldar mi deuda. Luego ya veré lo de a largo plazo. ¿Cómo se acumuló la deuda? Solo cosas normales. Gasolina, comida, ropa. A veces ayudaba a amigos, bares, videojuegos, entradas para conciertos. Su postura cambió, sus hombros encorvándose a la defensiva. Te has vuelto tacaño. Siempre ayudabas antes. ¿Recuerdas cuando necesité dinero para la escuela técnica? Recuerdo haber pagado $8,000 por una certificación de soldadura que nunca completaste. Javier se levantó bruscamente, caminando de un lado a otro de mi ventana. Eso es diferente. Me surgieron otras oportunidades. ¿Cómo cuáles? ¿Dormir hasta el mediodía? ¿Jugar a juegos en línea hasta las 3 de la madrugada? No entiendes lo difícil que es para mi generación. Todo cuesta más. Los trabajos no pagan nada. Esto es por tu bien. Le tendí la tarjeta de Francisco. Habilidades reales. Ingresos estables. Orgullo y logros. Apartó la tarjeta de un manotazo, haciéndola volar hasta el suelo de mi cocina. No necesito sermones sobre el orgullo. Necesito $3,000. No. La palabra quedó suspendida entre nosotros como una puerta cerrándose de golpe. Javier me miró con una expresión que nunca antes había visto. Un shock genuino de que su abuelo pudiera negarle algo. Bien se dirigió con paso firme hacia mi puerta, volviéndose con furia herida. No esperes que te visite más. No esperes que me importe cuando seas viejo y estés solo. Ya soy viejo, Javier. Y estoy aprendiendo a preferir estar solo a ser usado. Cerró la puerta de un portazo lo suficientemente fuerte como para hacer sonar las campanas de viento de mi vecino. A través de mi ventana, lo vi caminar furioso por la acera, con el teléfono ya pegado a la oreja, probablemente llamando a Sofía para informar de su misión fallida. Mi teléfono sonó antes de que Javier desapareciera por la esquina. El nombre de Valeria en la pantalla. Me quedé mirando la pantalla, con el dedo suspendido sobre el botón de respuesta, preguntándome qué crisis se desarrollaría a continuación. Abuelo. La voz de Valeria transmitía un agotamiento que parecía demasiado pesado para 20 años. Me alegro de que hayas contestado. Es un caos en casa. Mamá está gritando que todo es culpa tuya. Me acomodé en mi sillón, viendo la figura distante de Javier desaparecer por la esquina. ¿Qué dice Marcos sobre su maravilloso plan de negocios? Vendió su coche de alta gama ayer. Dice que el banco amenaza con quitarles la casa si se retrasan en otro pago de la hipoteca. La satisfacción que floreció en mi pecho se sintió cálida y justificada. 15 años de transferencias automáticas, y no podían durar 2 semanas sin mi apoyo. Quizás es hora de que maduren. Valeria. Mamá tomó turnos extra en la cafetería. Está trabajando 60 horas a la semana. Llega a casa agotada y enfadada. Están peleando constantemente por dinero. La mañana del miércoles me encontró caminando por el parque principal,
el móvil vibrando con llamadas ignoradas de Sofía. El sol de marzo se sentía más cálido que en meses, o quizás la libertad simplemente cambiaba cómo se sentía el clima contra mi piel. Mi rutina se había vuelto felizmente predecible. Café a las 7, periódico hasta las 8, paseo por el parque a las 9:30, sin emergencias familiares interrumpiendo el desayuno, sin llamadas telefónicas cargadas de culpa durante mi tiempo de lectura por la tarde. El hombre sin hogar que alimentaba a las palomas cerca del jardín de esculturas asintió mientras pasaba. Habíamos desarrollado un entendimiento tácito. Dos hombres que habían elegido la soledad en lugar de relaciones complicadas. Parece más feliz estos días, observó, esparciendo migas de pan a una creciente multitud de pájaros, aprendiendo a vivir para mí mismo. Hombre inteligente. La familia puede agotarte si los dejas. En casa, 17 mensajes de texto esperaban en mi teléfono. La desesperación de Sofía escalando a lo largo del día. Papá, por favor llama. Podemos solucionarlo. El banco quiere $8,400 inmediatamente o comenzarán el embargo. Marcos está solicitando préstamos, pero su crédito es terrible. Estoy trabajando turnos dobles. Mis pies están sangrando. Los vecinos están hablando de nosotros. Es humillante. Estás destruyendo a nuestra familia por dinero. Por favor, solo esta vez, ayúdanos a ponernos al día. Los borré sin responder. Luego revisé mi saldo bancario en línea. Mis cuentas mostraban números saludables, protegidos por documentos legales que Sofía no podía tocar. Ricardo Fuentes había construido una fortaleza impresionante alrededor de mis activos restantes. Valeria llamó de nuevo a la hora de la cena, mientras yo disfrutaba de una sopa sobrante, un lujo que había olvidado. Comer comidas que se mantenían calientes hasta que las terminaba. Mamá se desmayó en el trabajo hoy. Agotamiento, dijeron. Está bien, pero... La voz de Valeria se quebró. Abuelo, entiendo por qué estás enfadado, pero ¿verla así? Tu madre eligió este camino, Valeria. Yo ofrecí límites razonables. Ella eligió la manipulación en su lugar. Javier pasó hoy pidiendo dinero para el alquiler. Mamá le gritó durante 30 minutos sobre la responsabilidad. Bien, tal vez esté aprendiendo. A través de la ventana de mi cocina, el centro de la ciudad brillaba con luces nocturnas. En algún lugar, mi hija se estaba agotando trabajando, tratando de mantener un estilo de vida que mi dinero había hecho posible. Mi yerno estaba descubriendo que el encanto no podía pagar hipotecas. Mi nieto se enfrentaba a las consecuencias por primera vez en su vida adulta. Debería haberme sentido culpable. En cambio, me sentí liberado. Mi rutina nocturna continuó sin interrupciones. Noticias a las 7, lectura hasta las 9. Acostarme temprano sin dramas familiares manteniéndome despierto. El apartamento que Sofía había llamado pequeño se sentía perfectamente dimensionado para un hombre que había pasado 5 años acomodando las necesidades de otras personas en cada decisión. Alrededor de las 10 de la noche, un movimiento afuera captó mi atención. A través de la ventana de mi salón, pude ver figuras reuniéndose cerca de la entrada del edificio. La silueta de Marcos era inconfundible, gesticulando enfáticamente a un grupo de personas que no pude identificar en las sombras de la farola. Parecían estar organizándose, preparándose para algo. La forma en que se movían sugería planificación, coordinación, propósito. Apagué las luces y observé desde la oscuridad, contando cabezas. 5 personas, tal vez 6. Más que solo Marcos y Sofía esta vez. El grupo se acercó a mi edificio con precisión militar. Marcos a la cabeza, seguido por Sofía, Javier y 2 figuras mayores que reconocí como los padres de Marcos, Tomás y Laura Moreno. Valeria lo seguía, su renuencia visible incluso desde la ventana de mi cuarto piso. Había conocido a los Moreno quizás 6 veces en 15 años. Tomás, un trabajador de fábrica retirado que creía que el trabajo duro lo resolvía todo, excepto la irresponsabilidad crónica de su hijo. Laura, cuyas habilidades manipuladoras claramente habían sido heredadas por su descendencia. Desaparecieron en el vestíbulo de mi edificio. 60 segundos después, unos golpes agresivos sacudieron mi puerta. Alejandro, abre. Necesitamos hablar. La voz de Tomás llevaba la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido.
Miré por la mirilla a 6 rostros, dispuestos en lo que parecía una formación de intervención. Marcos sostenía flores. De nuevo, Sofía aferraba pañuelos. Javier se enfurruñaba cerca de la parte de atrás. Los morenos los flanqueaban como coristas en un musical muy incómodo. Alejandro, estás destruyendo a nuestra familia. Tomás volvió a golpear cuando no respondí. Marcos es un buen hombre tratando de construir algo. Abrí la puerta pero mantuve mi posición en el umbral, controlando el acceso a mi espacio. Su hijo me usó como un cajero automático durante 15 años. Deber familiar. Laura se adelantó, su voz chillona por la indignación practicada. Deberías estar ayudando a los jóvenes a establecerse. Ayudé a establecer un patrón de dependencia. Estoy corrigiendo eso ahora. El pasillo se sentía estrecho, con 6 adultos abarrotando mi puerta. Marcos señaló hacia mi apartamento con su mano libre. ¿Podemos entrar? Esto es demasiado importante para conversaciones de pasillo. No. Sofía se acercó más. El rímel ya corrido por lágrimas estratégicas. Papá, sé que estás molesto, pero esto ha ido demasiado lejos. Podríamos perderlo todo. Entonces tal vez deberías haber pensado en eso antes de decirme que no esperara quedarme mucho más tiempo. Estaba enfadada. No quise decir. Lo dijiste en serio, miré a cada rostro por turno. Todos ustedes lo decían en serio. Yo era conveniente cuando necesitaban dinero, desechable cuando no. El rostro de Tomás se enrojeció de ira justiciera. Estás siendo egoísta. A tu edad deberías estar pensando en el legado, en ayudar a la siguiente generación. Mi legado será enseñar responsabilidad en lugar de permitir el fracaso. Javier finalmente habló desde el fondo del grupo. Abuelo, estás siendo malo. Nunca solías ser así. Dejen en paz al abuelo. A ustedes nunca les importó él. La voz de Valeria cortó las discusiones de los adultos con una fuerza sorprendente. Cuando alguno de ustedes lo visitó en el hospital, cuando se acordaron de su cumpleaños sin que se lo recordaran, Laura se volvió hacia Valeria con una dulzura viciosa. Señorita, los adultos están hablando. No entiendes las complejidades. Entiendo que todos ustedes están acosando a un anciano porque ya no les dará dinero. El pasillo estalló en voces superpuestas. Marcos exigiendo respeto por sus padres. Sofía sollozando sobre la falta de vivienda. Tomás sermoneando sobre las obligaciones familiares. Laura culpando sobre hijos ingratos. Javier quejándose sobre la justicia. Solo Valeria permaneció en silencio, de pie un poco apartada de los demás, mirándome con ojos que contenían más sabiduría de la que sus años deberían haberle permitido. Basta. Mi voz cortó su caos como una cuchilla. Le di a Sofía y Marcos $487,000 en 15 años. Bodas, hipotecas, emergencias, oportunidades. A cambio, recibí cumpleaños olvidados, estancias en el hospital ignoradas y demandas de más. Eso es lo que hace la familia, farfulló Tomás. Se ayudan mutuamente. La ayuda fluye en ambas direcciones. Esto fue explotación. Retrocedí hacia mi apartamento, con la mano en la puerta. No me contacten de nuevo hasta que estén listos para disculparse. Valeria, tú siempre eres bienvenida. El resto de ustedes, aprendan a resolver sus propios problemas. La puerta se cerró con una finalidad decisiva. A través de la madera, pude oír que continuaban discutiendo. Los padres de Marcos regañando a Sofía. Sofía llorando. Javier quejándose. Valeria defendiéndome contra múltiples voces de adultos. Caminé hacia la ventana de mi cocina y esperé. 20 minutos después, salieron a la acera de abajo, todavía discutiendo entre ellos. Valeria se separó del grupo, mirando hacia mi edificio. Incluso desde 4 pisos de altura, pude verla saludar. Los demás subieron a la vieja camioneta de Tomás y se marcharon. Valeria se quedó sola en la acera un minuto más antes de caminar hacia la parada del autobús. Mi apartamento se sintió en paz de nuevo. El silencio ya no estaba vacío. Era elegido. Estamos creando un fideicomiso irrevocable con su nieta, como única beneficiaria, explicó Ricardo Fuentes, extendiendo documentos sobre su mesa de conferencias de caoba. El sol de abril entraba a raudales por las ventanas de su oficina en el centro, iluminando las protecciones legales que debería haber establecido décadas atrás.
El fideicomiso de protección de activos proporciona un blindaje adicional contra acreedores, continuó, señalando cláusulas específicas. Incluso si su hija intenta una acción legal, estos activos permanecen intocables. Firmé cada documento con mano firme. Los meses desde marzo me habían enseñado el valor de las barreras permanentes contra la manipulación. No más acuerdos de poder notarial. No más acceso de emergencia familiar a mis cuentas. Diversificación internacional para su pensión, sugirió Ricardo. La banca en el extranjero ofrece una protección de la privacidad legítima. Al mediodía, había construido muros financieros más altos de lo que cualquier chantaje emocional podría escalar. Las transferencias bancarias a cuentas en el extranjero se sentían como pólizas de seguro contra futuros chantajes emocionales. La búsqueda de casa con Catalina Torres se reanudó esa tarde. Condujimos por barrios residenciales donde el silencio cuesta más que el caos del centro. La cabaña junto al lago me habló de inmediato. 2 dormitorios, una amplia terraza con vistas al agua, espacio de jardín para las verduras que Elena siempre había querido cultivar. El propietario anterior también era un veterano, mencionó Catalina mientras recorríamos la propiedad. Se la dejó a su hija, pero ella vive en otro estado. Quiere una venta rápida a alguien que la aprecie. Hice una oferta esa tarde. Precio de venta completo, pago en efectivo, sin contingencias de inspección. El vendedor aceptó en cuestión de horas. La noche me llevó al centro de veteranos local para su cena comunitaria semanal. La jubilación me había dado tiempo para actividades que había descuidado durante mis años de cajero automático. Las conversaciones fluían fácilmente entre hombres que entendían el servicio, el sacrificio y el empezar de nuevo. Pareces más feliz estos días, Alejandro, comentó Francisco Peña, cuyo trabajo en el taller Javier había rechazado. Se resolvió la situación familiar. Me resolví a mí mismo fuera de ella. Hombre inteligente. La familia puede desangrarte si no tienes cuidado. Marina Solís estaba sirviendo el postre, cuando nuestras miradas se encontraron al otro lado del comedor. Elegante pelo plateado, cálidos ojos marrones detrás de gafas de buen gusto. El tipo de sonrisa que sugería una sabiduría ganada a través de la experiencia, en lugar de una ingenuidad preservada por la suerte. No te había visto por aquí antes, dijo, ofreciendo tarta de manzana de una bandeja de postres caseros. Empecé a venir hace poco. Alejandro Vargas. Marina Solís. Soy voluntaria aquí 2 veces por semana. Perdí a mi esposo hace 5 años. Un ataque al corazón. La enseñanza me mantuvo ocupada, pero la jubilación necesita estructura. Hablamos hasta que el conserje empezó a apilar sillas. Marina había sido maestra de 4º grado durante 37 años. Había criado a 2 hijos que vivían responsablemente en otras partes del país y mantenía su propia casa a través de una independencia competente en lugar de una dependencia familiar. Quizás podríamos continuar esta conversación con un café, alguna vez le pregunté mientras recogía las bandejas de servir. Me gustaría mucho. La compra de la cabaña se finalizó en 3 semanas. Me mudé del apartamento del centro al santuario junto al lago con la eficiencia de alguien que había aprendido a viajar ligero. La terraza se convirtió en mi destino para el café de la mañana. El lago, mi meditación vespertina. Marina me visitó el segundo sábado después de que me instalara, trayendo galletas caseras y un interés genuino en mi nuevo espacio. Nos sentamos en la terraza viendo los veleros navegar por el lago mientras discutíamos sobre libros, sueños de viaje y el alivio de construir una vida en torno a la elección en lugar de la obligación. La independencia a nuestra edad se siente revolucionaria, observó, aceptando una segunda taza de café. Pasé 15 años olvidando cómo se sentía. El teléfono sonó mientras el atardecer pintaba el lago en tonos cobrizos. El nombre de Valeria en la pantalla trajo mi primer momento de tensión relacionada con la familia en semanas. Abuelo, no vas a creer lo que ha pasado. La voz de Valeria transmitía agotamiento mezclado con reivindicación mientras Marina y yo preparábamos salmón en la terraza de la cabaña. La luz de la tarde de agosto danzaba sobre el lago, convirtiendo nuestra barbacoa en una celebración dorada de placeres simples. Dime, dije, acomodándome en la silla de la terraza que se había convertido en mi lugar preferido para las llamadas familiares. Mamá y papá se están divorciando. Ella presentó los papeles la semana pasada.
Dice que finalmente se dio cuenta de que las ideas de negocio de papá siempre fueron fantasías. Marina levantó una ceja pero continuó sazonando las verduras con la tranquila competencia que había llegado a apreciar durante nuestros 4 meses juntos. Entendía la complejidad familiar sin necesidad de explicaciones detalladas. Lamento oír lo del divorcio, Valeria, pero todos deben enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Mamá está trabajando 70 horas a la semana entre 2 trabajos. Papá se mudó de nuevo con la abuela Laura. Su empresa colapsó por completo. Resulta que era terrible con la gestión del dinero. La ironía no se me escapó. Marcos, que exigía mi inversión en su perspicacia para los negocios, no podía gestionar las finanzas que ya tenía. Sofía, que me había amenazado con echarme por negarle apoyo, estaba descubriendo lo que requería la verdadera independencia financiera. Javier me llamó ayer, continuó Valeria. Quería tu número de teléfono. Me tensé ligeramente. ¿Qué dijo? Ha estado trabajando en el taller de Francisco durante 2 meses, ganando dinero estable, aprendiendo habilidades reales. Dice que quiere disculparse y darte las gracias. Marina sonrió ante esta noticia, apretándome suavemente el hombro. Había oído la historia de la partida airada de Javier y entendía la filosofía de amor duro detrás de mi negativa a seguir permitiéndole su comportamiento. El teléfono sonó de nuevo 20 minutos después. El nombre de Javier apareció en la pantalla. Abuelo, espero que no cuelgues. Te escucho. Quería darte las gracias. Y lamento haberte llamado malo. Su voz llevaba una madurez que no había oído antes. Francisco me ha estado enseñando a reconstruir motores. Estoy ganando lo suficiente para conseguir mi propio apartamento el mes que viene. Esas son excelentes noticias, Javier. Ahora entiendo por qué no me diste el dinero. Lo habría malgastado y no habría aprendido nada. Francisco dice que tengo talento natural, pero el talento necesita ética de trabajo. Después de que terminó la llamada, Marina y yo nos sentamos a observar el lago mientras el salmón terminaba de cocinarse. Una garza azul estaba inmóvil en la orilla del agua, demostrando la paciencia que finalmente yo también había aprendido. Salvaste a ese chico de convertirse en su padre, observó Marina. El amor duro sigue siendo amor. Habíamos estado planeando un viaje en septiembre a un gran parque nacional. Mis primeras vacaciones en 5 años que no serían interrumpidas por emergencias familiares. Marina había trazado rutas de senderismo apropiadas para nuestras edades, investigado alojamientos en el albergue y organizado que su vecina regara las plantas. La anticipación se sentía extraña y maravillosa. Sofía me envió un mensaje de texto hoy, de nuevo mencioné, mientras llevábamos la comida adentro, preguntando si podíamos hablar. ¿Estás listo para esa conversación? Estoy listo para mantener mis límites independientemente de lo que diga. Las habilidades de cocina de Marina complementaban mis habilidades en la parrilla. Habíamos caído en rutinas domésticas que se sentían naturales en lugar de obligatorias. Ella mantenía su propia casa a 5 kilómetros de distancia, pero se quedaba a menudo, contribuyendo con la compra, la experiencia culinaria y el tipo de compañía que realzaba la soledad en lugar de exigirla. El centro de veteranos se había convertido en nuestra actividad regular de los jueves por la noche. La experiencia docente de Marina la ayudaba a conectar con veteranos más jóvenes que luchaban con las transiciones a la vida civil, mientras que mi experiencia proporcionaba perspectivas sobre estrategias de ajuste a largo plazo. «Sabes», dijo Marina mientras lavábamos los platos juntos, «nunca pensé que encontraría una pareja de nuevo a mi edad». Yo tampoco. Especialmente después de aprender cuán unilaterales se habían vuelto mis relaciones familiares. A través de la ventana de la cocina, pude ver unos faros entrando en mi camino de entrada. El coche me resultaba familiar, el sedán plateado de Sofía, el que le había ayudado a comprar hacía 3 años. Hablando de relaciones familiares, dijo Marina en voz baja, siguiendo mi mirada. La mañana del Día de Acción de Gracias nos encontró a Marina y a mí preparando la cena para nuestra familia elegida. Valeria llegaría de su ciudad a las 2. Javier traería panecillos caseros de su nuevo apartamento a las 3. La cocina de la cabaña olía a pavo, relleno, y el tipo de satisfacción que proviene de relaciones basadas en el respeto mutuo, en lugar de la obligación financiera. Valeria envió un mensaje de que trae tarta de calabaza, anunció Marina.
comprobando el progreso del pavo con la competencia de alguien que había orquestado comidas festivas durante décadas. Javier está emocionado por mostrarnos fotos de su apartamento, respondí, poniendo la mesa del comedor con la vajilla de mi abuela, piezas que habían sobrevivido a guerras, mudanzas y trastornos familiares para encontrar un propósito en la celebración en lugar de la obligación. El timbre de la puerta interrumpió nuestros preparativos con una urgencia agresiva. A través de la mirilla el rostro de Sofía apareció demacrado, desesperado, envejecido más allá de sus 48 años. Llevaba ropa que reconocí de hacía 2 años. Se movía con la postura derrotada de alguien que se había quedado sin opciones. «Papá, por favor, abre la puerta. Necesito hablar contigo». Marina apareció a mi lado, ofreciendo un apoyo silencioso sin interferir. 4 meses de compañerismo nos habían enseñado a manejar las crisis juntos, respetando los límites familiares del otro. Abrí la puerta pero permanecí en el umbral. «Hola, Sofía». «Papá». Perdí el apartamento. El propietario me desalojó la semana pasada. Estoy alojada en un motel, pero no puedo pagarlo por mucho más tiempo. Su voz transmitía una desesperación que nunca antes había oído. El sonido de alguien descubriendo que el orgullo no podía pagar el alquiler, que la manipulación no podía sustituir la estabilidad. Lamento oírlo de tu situación de vivienda. Por favor, una última vez, ayúdame. Solo lo suficiente para el primer mes de alquiler y el depósito de seguridad. $5,000. Prometo que te lo devolveré. Te quiero, Sofía. Pero la ayuda sin responsabilidad no te salvará. Me empujó para entrar en la sala de estar de la cabaña, inspeccionando los muebles cómodos, la vista al lago, la evidencia de la seguridad financiera que una vez había dado por sentada. ¿Esto es lo que elegiste por encima de tu propia hija? ¿Una casa bonita mientras yo no tengo hogar? Elegí el respeto propio por encima de permitir patrones destructivos. Marina dio un paso adelante con tranquila autoridad. Sofía, tu padre ha intentado ayudar durante 15 años. Quizás es hora de que intentes ayudarte a ti misma. ¿Quién eres tú para juzgar a nuestra familia? La voz de Sofía se elevó al nivel que una vez me había intimidado hasta la sumisión. Soy alguien que aprendió la independencia después de la muerte de mi esposo. Tu padre te está enseñando la misma lección. Papá, esto es cruel. Mamá no aprobaría este trato. La mención de Elena golpeó como un golpe físico, pero me había preparado para esta manipulación. Tu madre querría que fueras fuerte, independiente, capaz de mantenerte a ti misma. Se le rompería el corazón al ver lo que la dependencia ha hecho de ti. Sofía se derrumbó en lágrimas, genuinas esta vez, no actuadas para lograr un efecto. No sé cómo hacer esto sola. Nunca he tenido que hacerlo. Tienes 48 años, Sofía. Es hora de aprender. Valeria llegó mientras Sofía se iba. Las dos se cruzaron en la entrada con un reconocimiento apenas perceptible. Valeria entró llevando una tarta de calabaza y con la expresión de alguien que había presenciado un drama familiar desde la distancia. Mamá me pidió que te convenciera de ayudarla, dijo Valeria, dejando la tarta en la encimera de la cocina. ¿Qué le dijiste? Que ya habías ayudado más que suficiente. Que tal vez perderlo todo le enseñaría lo que la gente trabajadora ya sabe. Javier llegó una hora más tarde con panecillos calientes y fotos de su apartamento de un dormitorio. Su rostro mostraba la satisfacción de alguien que se ganaba su propia seguridad, su propio orgullo, su propio futuro. Abuelo, vi a mamá irse mientras llegaba. Parecía molesta. Tu madre está aprendiendo lecciones difíciles sobre la responsabilidad. Bien, dijo Marina con firmeza. El amor verdadero a veces requiere dejar que la gente enfrente las consecuencias. Nos reunimos alrededor de la mesa del comedor, Alejandro, Marina, Valeria y Javier. 4 personas que habían elegido construir relaciones basadas en el respeto mutuo en lugar de transacciones financieras. El pavo estaba perfectamente cocido. La conversación fluía fácilmente y la gratitud se sentía genuina en lugar de obligatoria. Mi teléfono sonó durante el postre. El nombre de Sofía apareció en la pantalla. Miré el teléfono. Luego a Marina, Valeria y Javier sentados alrededor de mi mesa. Personas que valoraban mi presencia, no mi cuenta bancaria. Personas que contribuían a las conversaciones en lugar de exigir soluciones a problemas creados por ellos mismos. Apagué el teléfono y lo dejé a un lado. ¿Alguien quiere más tarta?
Fuera de las ventanas de la cabaña, el lago reflejaba el atardecer en una quietud perfecta. Dentro, la familia elegida se reunía alrededor de una mesa construida sobre los cimientos del respeto, la independencia y un amor que enriquecía en lugar de agotar. El silencio se sentía completo. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.